Habitualmente en este espacio y en la mañana de la radio siempre estamos detrás de la noticia de diferentes loberenses contemporáneos, ¿no?, que se destacan en diferentes ámbitos a lo largo de la Argentina y, por qué no, el mundo. Y en este caso vamos a hablar de un loberense que se ha destacado, no es contemporáneo, pero se ha destacado, y en este caso hoy se va a poner de manifiesto en una nueva acción, un nuevo acto cultural organizado por el Museo Histórico, sí, y el Centro Cultural Villa Ercilia, en este caso con el título de Lobería al Mundo, José Arce. Y hemos recibido la gratísima visita de integrantes del Museo Roca, Instituto de Investigaciones Históricas, y está con nosotros Noelia, que va a ser un poco y a oficiar de presentadora de estas profesionales que se han acercado a nuestra ciudad y que van a ser protagonistas de esta noche, sí, este nuevo encuentro cultural y histórico, ¿no?, para nuestra ciudad. Buen día, Noelia, ¿cómo estás? Buenos días, Juliana, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, invitando otra vez más a la comunidad a que se sume a un acto que tiene por objeto poner en valor en el ámbito de la comunidad la figura de José Arce, ¿no? Y quién mejor que estas chicas, este equipo, y tenemos algunos muchachos abajo, que han llegado desde el Museo Roca y presentando hoy a la noche en la tienda a las 20, ¿sí?, esta charla, esta conferencia, una especie de café cultura, ¿no?, que esperamos sea que nos estén acompañando como siempre, porque la verdad que bueno, cambiamos de ámbito, esto de sacar el museo a la calle, que está bueno, nos gusta. Sí, sí. Y bueno, realmente escuchar y aprender junto a este equipo, que ellas mismas, yo no voy a contar lo que van a contar ellas, y seguramente mucho mejor que yo, pero bueno, pero para poner en contexto, Noelia, es decir, vamos a hablar de un destacado loberense. José Arce, a mi juicio, el médico que honró a Lobería, el más ilustre de sus hijos al momento. La verdad que médico, diplomático, político, escritor, y bueno, la verdad que nacido acá muy cerquita de la planta urbana, en la Independencia, recuerden ustedes el lugar que fuera Juzgado de Paz. José Arce, hijo de Juvencio Arce, un pionero, ¿no?, que tanto hizo por lograr la anhelada fundación del pueblo, así que bueno, la verdad que me parece una figura importante para que los loberenses claro, empezar a apropiarnos de estas figuras que, si bien no son contemporáneas, han marcado la historia de nuestra ciudad y nos han dejado muy bien posicionados a través de su ejercicio profesional o artístico. Exactamente, y tenemos muchos, vuelvo, creo que es una de las figuras más destacadas, pero como hemos venido trabajando a lo largo de todos estos años, es decir, volver a poner en circulación esos hombres y mujeres que tanto han hecho por la historia de Lobería, porque Lobería se conozca en algunos casos en el ámbito local, en otros casos en el provincial, nacional, y por qué no en este caso en el internacional. Así que las dejo a las chicas. Bien, preséntamelas. Sí. La directora del Museo Roca, Carolina Carman. Sofía Erenjo. Sí, es re difícil. Ella es historiadora, y la parte se ocupa en el museo. Estoy en la parte de investigación y de una parte del archivo, sobre todo el fotográfico. Bien. Y Florencia, que nos está sacando fotos, es la diseñadora del museo. Muy bien, dice que sí. Y fotógrafa, estamos en radio, así que tenés que contestar. Bueno, Carolina, me parece importante poder explicarles qué vinculación tiene el Museo Roca, que obviamente está creado y fundado para investigar la figura de Roca, y Arce, ¿no?, que me parece que ese es el puntapié inicial donde se origina todo esto que hoy se va a contar y a plasmar en la charla, ¿no? Bien, bueno, ante nada quiero saludar a la comunidad de loberenses, agradecer la invitación, Juliana, también a Noelia,
Y contarles que el Museo Roca, Instituto de Investigaciones Históricas, como bien dijiste, es un museo nacional, depende del Ministerio de Cultura de la Nación, y por lo tanto concebimos nuestra actividad cultural con un sentido muy federal. Por eso para nosotros, más allá de que estamos situados en La Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, es muy importante poder conectar con justamente la historia de los pueblos y las ciudades de toda la Argentina. Y ahora te voy a contar la relación está bien. de Arce con el museo. Pero digamos que hay muchas cosas que nos vinculan, además de la figura de Arce como creador del Museo Roca, como ahora les vamos a contar un poquito y vamos a ampliar en la charla esta noche. También otros temas, porque a través de la figura de Arce y de Roca, puntualmente, nosotros trabajamos el periodo de los gobiernos de Roca de la Argentina de 1880 a 1914, y en esa línea todas las cuestiones que tienen que ver con la historia agraria, la historia de fronteras, la historia de la inmigración, que también tienen un impacto en la historia de Lobería, son parte de nuestros temas. Así que nuestras conexiones son como por varios lugares. Y con respecto a la figura de Arce, como ahora también les va a contar un poquito más Sofía, que es investigadora, como recién decíamos, nosotros la trabajamos desde el museo porque Arce funda el Museo Roca, o sea, después de toda esa trayectoria vital tan prolífica que mencionaban aquí, ¿no? Como médico, como rector y decano de la Facultad de Medicina y luego de la Universidad de Buenos Aires, diplomático, político, ya a la vuelta de la vida, ya anciano, Arce regresa a la Argentina y en su casa de la calle Vicente López 2220 en La Recoleta decide fundar este museo, que en realidad lo concibe como un instituto de investigaciones. Ahí hay como un tema con el nombre museo un poco complejo. Y para eso dona su casa y piensa en la figura de Roca porque él ya venía trabajando en una obra, digamos, en una biografía sobre Julio Argentino Roca. Imaginen ese momento convulsionado, ¿no? De los años 60, donde se están moviendo nuevas ideas, donde hay cosas que están como transformando las miradas políticas y las miradas sobre el pasado. Y Arce representa como un círculo de intelectuales, como decía, ya mayores y muy conservadores, ¿no? En una línea muy conservadora, y desde esa línea también es que pretende reivindicar a la figura de Roca como constructor del Estado, con la idea de conquistador del desierto, ideas que hoy están en discusión, ¿no es cierto? Que hoy sabemos que la figura de Roca es una figura controversial. Bueno, Arce como que en ese momento representa esa línea. Una cosa que, y discúlpame que te interrumpa, pero una cosa que siempre Noelia nos deja claro a través de estas figuras como Roca, es decir, que siempre uno tiene que tener en cuenta el contexto en el que Roca hizo lo que hizo y tuvo, bueno, toda su actividad como para poder comprender mejor, y creo que en ese sentido Arce fue en esa línea, ¿no? Segura, son fundamentales los contextos. Nosotros en el museo hablamos mucho de evitar las anacronías, de evitar pensar el pasado en términos de buenos y malos, y también evitar pensarlo, como bien decías, sin atender a los contextos. Y en ese momento, digamos, en el que se produce la llamada conquista del desierto, bueno, hay como una serie de cuestiones que por ahí no son el tema de la charla, pero que hacen que sea un tema complejo. Y también esto que siempre nos dice Sofía cuando ella recupera los materiales de archivo, de que hay algo de la historia biográfica en Arce que lo hace especialmente interesado en los temas de la expansión del Estado hacia la Patagonia, que es que él justamente nace en Lobería, que es una zona que muy poquito tiempo antes de su propio nacimiento todavía era una zona un poco de frontera, ¿no? Entonces hay algo también de esa historia biográfica que se vincula con su interés por la figura de Roca y además con su trayectoria intelectual. Podríamos decir como un historiador aficionado, porque no era un historiador profesional, pero que le interesaba el pasado. Y la otra cuestión que me parece interesante destacar, que la vamos a trabajar también a charlar esta noche, es cómo Arce también concibe al museo de alguna forma como un espacio para perpetuar su propia memoria, porque bueno, él se está construyendo un legado cuando construye el museo, ¿no? Ya había escrito o estaba escribiendo su autobiografía, entonces hay algo de que el museo es un espacio de estudio y divulgación, como lo dice él, en torno a la figura de Julio Argentino Roca, pero también de su propia memoria en su trayectoria vital, ¿no? Entonces nosotros trabajamos esos dos aspectos como contrapunto. En este caso, Sofía, contame un poco tu labor, tu función y obviamente todo lo que has aportado a la charla de hoy. No, bueno, tampoco quiero contarles demasiado porque quiero que vengan. No, obviamente, pero es decir, hagamos un anticipo. Pero, bueno, Arce nace en 1881, o sea, que esto que decíamos de cruzarlo con los contextos, nace
a un año de la llegada de Roca al poder. Sí, a la presidencia. Y muere en 1968, en una Argentina totalmente diferente. La verdad que en 80 años la Argentina cambió muchísimo. Y él sigue un poco, digamos, el trayecto de todo eso, sobre todo también porque él es un personaje cosmopolita, ¿no? Entonces, nace en Lobería y él en sus memorias cuenta cómo era Lobería en ese momento, ¿no? Que era, bueno, él nace en la Independencia, como dijeron muy bien antes, hijo del juez de paz, de Juvencio Arce, y de de una señora, de la prima de Juvencio Arce, de su madre, que le da las primeras letras, y que él a los 6 años se va de Lobería a estudiar, ¿no? O sea, como él ya tiene hermanos muy mayores, o sea, del primer matrimonio del padre, entonces son los que le sirven un poco como de tutores cuando va a estudiar a Buenos Aires. Y bueno, a partir de ahí él empieza una carrera intelectual muy importante, o sea, se recibe con 15 años del colegio secundario y a partir de ahí no solo la aplicación, sino entra a la universidad, claro. ¿no? Entra a la universidad de medicina, como su hermano mayor, Juvencio Arce. Él quería ser abogado y todo esto se nota en toda su obra cultural. Claro. Esa cosa como confrontativa, de principios, de defender sus posturas, o sea, tiene esa cosa más de abogado que de médico. Sin embargo, fue un gran cirujano con una escuela importante dentro de la Facultad de Medicina, dentro de la Academia de Medicina, con muchos aportes científicos a la historia de la medicina nacional e internacional. Esto lo va a llevar a él a estar fuera del país. Por eso les digo que es muy cosmopolita, o sea, va a representar a la Argentina en distintos ámbitos americanos, tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos y de Europa. Y tiene, además, esto que decían, que es muy polifacético, ¿no? Él no se podía quedar solo con ser médico. No era solo médico. ¿Sí? Entonces fue diputado por la provincia de Buenos Aires, fue académico, fue rector de la Universidad de Buenos Aires. Entonces él tiene toda una trayectoria de vida muy rica en la cual él participa todo el tiempo, es una persona muy activa, muy activa. Y esto lo va a llevar a distintos lugares, incluso a ser embajador. Va a estar tanto en China como en la ONU. ¿En China? Sí, es el primer embajador argentino en China. Una cultura absolutamente, es decir, todos los desafíos, porque vos decís, es decir, además de ser un inquieto culturalmente hablando, vos decís un desafío de ser embajador Sí, aparte sin ser profesional de las relaciones internacionales, ¿no? Pero precisamente lo eligen por eso, por ser un personaje de la cultura. Claro. Bueno, él va a China en la época en la que China todavía era China nacionalista, con lo cual se entrevista con Chiang Kai-shek y después enseguida va a la ONU y ahí también tiene una gran carrera. Un gran desempeño. Sí, un gran desempeño. Es un personaje, él mismo, con eso que yo decía, con tanto empuje y con tan convencido de lo que él defiende, que por supuesto es un personaje polémico porque tiene defensores y detractores. Pero una de las cosas que pasa es que como lo que él dice, lo dice por lo menos con razonamientos y con fundamentos, puede estar equivocado o no para algunas y otras personas, que aún los adversarios lo respetaban. Claro. Es decir, no eran solo opiniones personales, sino la fundamentación tenía que ver con material bibliográfico, histórico. En eso él era un gran lector e investigaba mucho, o sea, tenía esto de historiador aficionado, ¿no? Entonces cada cosa que hacía trataba de... Bueno, nosotros lo tenemos a Jesús Pedro Noceda. Es una figura similar que mira que ha conformado un museo, es decir, bueno, estos loberenses que salen de aquí con estas inquietudes. En esto de que él decidió donar al Estado su casa para que se haga este instituto, ¿sí?, de investigación histórica con la figura de Roca, y un poco decir, aportando lo que él había investigado y que se empieza a abrir una nueva investigación sobre la figura de Roca. ¿Es un poco así el génesis o el origen de este instituto?
Sí, él proyecta el museo, que se funda en 1961, como un instituto, y sus palabras son para el estudio de la figura de Julio Argentino Roca y el estudio objetivo. Él, desde esta mirada como médico, tenía esta cuestión de la búsqueda de la neutralidad, de la objetividad en el estudio del pasado. Por eso destacamos esto de que en un contexto donde cada vez más el estudio del pasado se vincula con las posiciones políticas, claro, él como que quiere ponerse en otro lugar, e inclusive le otorga un lema al museo, que es una frase atribuida a Aristóteles, que dice: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, ¿no? Y él proyecta este lema para el museo, pero al mismo tiempo con una mirada muy reivindicatoria de la figura de Roca. Entonces, bueno, es como que hay una simpatía, pero bueno, tratando de ser lo más objetivo posible. Claro. Una cosa así sería, exacto, como para resumirlo. Y a la vez él tiene un interés que creo que no fue tan logrado, pero sí hay un interés en que haya una tarea de divulgación. Él habla de divulgar la trayectoria de Julio Argentino Roca y dice al pueblo en general, no esto citado, al pueblo en general. Como sacarlo de los ámbitos de investigación y poder llevarlo al conjunto de la sociedad. Hay una sensibilidad ahí, pero como digo, en un proyecto que no se logró plasmar del todo, porque la institución funcionó como un instituto, no como un museo, no de puertas abiertas. Entonces tuvo como varias décadas de un funcionamiento muy en esa línea, de ese legado. No obstante, Arce se ocupó de hacer toda una serie de publicaciones, que de hecho trajimos algunas de esas publicaciones para poder compartir y que formen parte de la biblioteca del Museo Histórico, que dirige Noelia. También es cierto que en la década del 60 la manera de difundir era a través de escritos. Sí, por supuesto. O sea, no había las redes, entonces era, bueno, se hacían las publicaciones y se hacían, no sé, porque están ahí impresos montones. Sí. Pero la idea era, o sea, el problema es que no salían, no tenían una difusión masiva. Había que venir a buscarlo, digamos, al museo, claro. Y además está esta cosa de que él decía, es un museo, pero en realidad no es un museo que tenga una línea de exhibiciones. O sea, hay como una paradoja de orígenes ahí con la palabra museo, que no termina de ser realmente un museo. Ahora sí, nosotros estamos trabajando en la apertura, eso, o sea, en un museo que podríamos decir que está en transformación, porque desde hace algunos años el Ministerio de Cultura decidió realmente empezar a darle este sentido, ¿no? De abrir las puertas a la comunidad, de que haya exhibiciones, de que haya una política verdaderamente de lo que hoy entendemos como un museo, y nosotros estamos trabajando en ese proceso. Pero digamos que la gestión de Arce tuvo como estas particularidades de ser un espacio más bien como un reducto de un cierto grupo de intelectuales, de sectores, digamos, vinculados a esta línea de trabajo, pero que no llegó realmente a abrirse como en lo que Arce pretendía, ¿no? Esta idea de la divulgación al pueblo. Me parece que eso quedó como más un proyecto a futuro. Se está plasmando ahora después de tanto tiempo. Así que también es cierto que cuando él abre el museo, porque en realidad la fundación es del 61 y la apertura es del 64, o sea, hay 3 años en los cuales hay que reacomodar el edificio, bueno, un montón de cosas, así todo van obteniendo distintas donaciones de material documental, numismático, bueno, se va como juntando todo eso. En el 64 se abre al público y en el 68 él fallece. Claro. Y aparte, cuando él funda el museo, ya es un señor muy grande. Claro. Sí, es como o sea, ya tenía 80 años, porque nació en el 81, al 61, ya era un señor grande. Así todo tenía la fuerza de abrir esto. Por eso yo creo que también pasa esto. Más allá de que, evidentemente, él estaba más enfocado en el estudio que en la apertura a grupos masivos de turistas o ¿no? Sí, es cierto eso, ¿no? Tuvo como esa energía transformadora, o sea, como que era imparable, ¿no? O sea, hizo muchas cosas en su vida y a lo último de su vida creó. Estoy pensando que un año antes de su fallecimiento estuvo en Lobería. Estuvo en Lobería, que es la foto de la invitación que se compartió en las redes en el marco de los festejos del centenario de la corporación municipal que había presidido Juvencio Arce, ¿no? Antes, obviamente, de por lo menos hacer como un anticipo de lo que se pueden encontrar, porque eso es lo que vamos a decir. Esto de ser parte de un instituto de investigación, de un museo, de una figura como Roca, en estos tiempos, si lo contextualizamos hoy, que bueno, ha cambiado mucho la dinámica, la mirada, y con respecto, bueno, a los pueblos originarios y todo esto, digo, ¿cómo lo van transitando ustedes? ¿Cómo se fueron como acomodando
en estos nuevos tiempos? Bueno, nosotros planteamos un abordaje, digamos, de la figura de Julio Argentino Roca, en diálogo con los grandes problemas de historia argentina de la época, no en un registro biográfico, ¿no? Sino nuestra exhibición principal recorre los núcleos principales, ¿no? Los núcleos de migración, de fronteras, de protesta social, de política, etcétera. Y lo abordamos, como decíamos al comienzo, siempre complejizando. No podemos ofrecer respuestas unívocas, pero sí la postura de comprender la complejidad del pasado, y eso implica ser sensibles, por supuesto, a todos los procesos de tremenda desestructuración social que implicaron las avanzadas del Estado Nacional sobre la Patagonia. De hecho, nosotros hemos trabajado en un documental con voces de pueblos originarios. Siempre el tema de fronteras es un tema que está presente. Este año, de hecho, vamos a inaugurar una exhibición nueva que se llama Con el foco en la frontera, donde trabajamos con investigadores de CONICET, pensando a la frontera como un proceso de largo plazo. Claro. Que tiene distintos momentos, que tiene no solo relaciones de guerra entre el Estado y los pueblos originarios, sino también de relaciones diplomáticas, relaciones comerciales, intercambios culturales. Es decir, tratar de pensar toda la dinámica histórica en su complejidad y no la foto, podríamos decir, de la conquista del desierto, claro, mal llamada. Eso sí, claramente nuestra exhibición principal plantea una pregunta al visitante, que es si se puede conquistar un desierto. Y esa pregunta es muy interpelante, porque efectivamente ahí hay una contradicción, ¿no? Si un territorio es conquistado es porque ese territorio no es un desierto, es porque está habitado. Entonces, un poco trabajamos en esa línea, pero también somos un museo que no somos un espacio antropológico solamente, ¿no? Entonces, trabajamos también con las razones del Estado, no para avalarlas o no avalarlas, sino para comprenderlas. Son datos, ¿no? Es decir, son datos objetivos, ¿no? Claro. Claro, como entender, bueno, ¿por qué el Estado hace esta avanzada? Sí, sí. No porque pensemos que hay que celebrarla, sino comprenderla en un contexto internacional, en un contexto de relaciones complejas con Chile, en un contexto donde había una mirada sobre el indígena como un ser que debía ser civilizado, donde no hay un respeto por la cultura del indígena como hoy nosotros lo pensamos ya totalmente incorporado a nuestra cultura ciudadana, ¿no? Entonces, esas cosas nos permiten entender el pasado de otra manera que si nos paramos en esto que decía antes de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque eso no nos conduce a comprender el pasado. Claro. Entonces, eso es un poco la mirada. No es una mirada agiográfica sobre la figura de Roca la que nosotros planteamos, ¿no? Es una mirada como de abrir la discusión todo el tiempo. Y no hay respuestas únicas, no, eso no es posible. No, seguramente que no, en ningún orden, ¿no? Noelia, este contacto, este vínculo, esta posibilidad de que venga este equipo del Museo Roca. Mira, lo conversábamos ayer y digo, nos van a preguntar cómo nos conocimos o cómo entramos en contacto. Y bueno, vos acordate que a principio de año nos había estado visitando Santiago Bacigalupo, que es descendiente de Luis Pedro Burgos, a quien yo había conocido primero a través de las redes y después en un encuentro en Buenos Aires. Y bueno, él hoy es el director del Museo Nacional Ferroviario. Exactamente. Y bueno, cuando viene me dice que la conoce a Caro, que nos va a poner en contacto, y ahí, a partir de ahí, y es cierto, pensando en los 140 años del nacimiento de José Arce, yo le escribí, había hecho un textito, y bueno, para que ellas me sugirieran si me estaba faltando algo. Y bueno, a partir de ahí no hiciste un textito, hiciste una biografía con datos. No, porque voy a decir un local, ¿viste? No, pero bueno, está bien, pero decir, yo a través de esa biografía que la imprimí, la leí, decir, descubrí una figura notable, y obviamente está bueno esto de que hayas recurrido a ellas para hacerla lo más fehaciente posible, ¿no? Que sí, es algo corto, claro, como para publicar en las redes. Sí. Me parece que es un reconocimiento. Vos sabés que yo trabajo en esa dirección de tratar de que la gente conozca estas cosas, estas figuras, sí. de lobería. Así que bueno, a partir de ahí ya después, bueno, la pandemia esto estaba pensado para mayo, fue un pico en la pandemia que bueno, imposibilitó que llegaran, y bueno, así que me dijo, bueno,
podemos tal fecha, y ahí coincidimos, así que estuvieron llegando ayer a la tarde, salimos de excursión. Hoy nos toca les iba a contar, de excursión anduvieron recorriendo un poco la zona de nacimiento de Arce. No, eso para hoy a la tarde. Bien. Ayer hicimos otro. Sí, yo querría, ya que estamos conversando sobre este tema, destacar el vínculo con Noelia y con el museo que vamos a conocer esta tarde, pero que ya estuvimos en contacto y bueno, la verdad que Noelia está haciendo un trabajo muy grande, interesante, y querría destacar esto, ¿no? Más allá de que haya museos nacionales y de que tengamos una mirada federal, me parece muy importante colaborar, destacar y fortalecer los museos de las ciudades de provincia, porque son justamente como los depositarios de esas culturas, ¿no? Que se van entrelazando, que van reconstruyendo la trama de nuestra historia nacional, con lo cual la memoria de cada pueblo, de cada ciudad, de manera que me parece fundamental fortalecer esa red y por eso nos interesa mucho. ¿Todavía no lo conocen el museo? No lo conocemos presencialmente, pero sí hemos estado en contacto y los vamos siguiendo en las redes, siguiendo todas las cosas que van haciendo, y la verdad es que es como muy meritorio el trabajo. Sinceramente, es decir, uno que conoce el trabajo de Noelia y los loberenses mismos, orgullosos de la calidad de museo que tenemos. Uno puede ver, obviamente, que habitualmente los museos así de pueblos o de ciudades no tienen tanto acompañamiento y a veces tienen objetos muy valiosos y no tienen el cuidado que deberían tener, pero en este caso en Lobería no sucede, así que bueno. ¿Ayer por dónde anduvieron, Noelia? Y ayer nos encontramos en la escuelita del Pampero, y salimos para el lado de la loma, así que habíamos conseguido las autorizaciones para entrar y ascender unos cerritos. Llegamos al sitio Lobería 1 también, y bueno, después fuimos por tierra, por el camino de Puerta del Diablo hasta Dos Naciones. Y bueno, ellos pasaron la noche en San Manuel, ellos querían un paisaje serrano, así que estuvieron en San Manuel, en el hotel de la cooperativa. Así que bueno, y hoy a la tarde ya vamos al Centro Cultural Villa Ercilia, que lo tenemos a Horacio, que nos está viendo. Mira, no lo había visto. Vamos a ir en la Independencia y tratar de llegar al Museo de Ciencias Naturales. Buenísimo. Para que también lo conozcan. Qué bueno. ¿no? Que eso, ya les comentaba ayer, un tesoro. También. Así que realmente, agradecer que ellos estén acá en nombre del museo y de la comunidad. Carolina Sofía, esta noche un anticipo, un spoiler, como dicen ahora, de qué es lo que se va a encontrar. Obviamente es con entrada libre y gratuita, ¿no? Con entrada libre y gratuita, y están invitados los de siempre, y esperamos que este ámbito... que es en la tienda, ¿no? Como es en la tienda, se sumen. Hemos tratado de convocar a algunos jóvenes, así que la verdad que me parece un lugar re lindo, así que reiterar la invitación a todos. Nada. Y y que las chicas nos cuenten un poquito de que cómo van a encarar esta presentación, porque yo me imagino que también eso debe ser un desafío para ustedes, ¿no? El hecho de decir, cómo hacerlo atractivo, como que no sea aburrido, que sea dinámico, ¿no? Y que realmente ustedes puedan plasmar todo aquello que quieren traer en este reconocimiento a Arce. Sí, la verdad es que nos entusiasma un montón esta modalidad de charla en un café de la ciudad de Lobería. Nos parece muy lindo. Esperamos que la gente se acerque y poder conversar. O sea, la idea es presentar un poco lo que estamos contando acá, pero un poquito más amplio, referirnos a la biografía de Arce, a todos sus aportes realmente a la cultura y a la ciencia argentinas, contar las líneas de trabajo del museo y sobre todo conversar, escuchar, poder responder preguntas y poder abrir este vínculo que está comenzando entre el Museo Roca y la ciudad natal de Arce. Así que los esperamos, a los loberenses y loberenzas. Bien, Sofía, si querés agregar algo más. No, realmente nos gustaría que vinieran porque, estos intercambios son enriquecedores, incluso para nosotros también, porque, podemos estar acá, ver no solo de dónde nació Arce, sino cómo aquellos que por ahí sus familiares conocieron a los familiares de Arce nos podrían llegar a aportar algunas cosas, algunos datos, y esto, ¿no? Que finalmente el diálogo nos permita crecer un poco a todos. Claro. ¿no?
Sí, y yo querría agregar una cosita más, que es que sepan que también está a disposición no solamente las redes del museo donde compartimos contenido, sino también el archivo. ARCE formó un archivo muy importante en el museo, varios fondos documentales de fotografías y documentos, y uno de esos fondos es el Fondo ARCE, que justamente tiene toda la documentación sobre la trayectoria de él, que está también a disposición para consulta, para investigación. Es un fondo que ha sido poco estudiado. Así que está también esto, ¿no? Como la invitación a que esos documentos sean consultados y estudiados por los loberenses. Sí, y aparte el hecho de que nosotros también trabajamos mucho con los documentos digitalizados, con lo cual si sienten que no pueden ir a Buenos Aires a verlos, no hay ningún problema. Si nos escriben un mail y nos piden, se los podemos enviar por mail. O sea, que la distancia no los haga sentir que no van a poder acceder a eso. Así que en ese sentido... Están abiertas las puertas. Están abiertas las invitaciones. Yo les agradezco muchísimo. Gracias a vos. La visita, y no sé, Noelia, si querés cerrar, decir algo, no, invitar. No, como siempre, invitar. Vuelvo, seguramente estén los de siempre. Esperamos que se sume alguien más, que haya nuevos, que sea una propuesta más que interesante. Me parece que no todos los días tenemos la posibilidad, los loberenses, que nos estén visitando de un museo nacional, y en este caso tan particular, tan vinculado a la figura de un loberense. Claro, y las chicas están ni más ni menos que en el pueblo donde nació Arce, ¿no? Bueno, sí, también eso para ustedes debe ser poner en imagen y en cuestiones materiales, ¿no? Eres una persona con la que hablan habitualmente, ¿no? Está bueno eso también. Sí, incluso, por ejemplo, leer en la biografía de Arce, que él habla de Puerta del Diablo, y ayer haber estado ahí, ¿no? Es como muy fuerte esto de que los documentos se nos hagan reales, ¿no? Se hagan paisajes. Tal cual. de verdad. Qué lindo. Bueno, está también el propietario del Centro Cultural Villa Arcilia, el doctor Cherencio. No había lugar físico, Cherencio, por eso quedaron algunos abajo y para poder charlar, pero bueno, queríamos invitar a la comunidad a esta interesantísima charla de Lobería al Mundo, José Arce. Estuvieron aquí visitándonos Carolina Carman y Sofía Ehrenhaus, lo dije más o menos bien. Ehrenhaus, ahí está, era más fácil de lo que nosotros, y Noelia Segovia por el Museo Histórico. Flor. Y Flor que asiente con la cabeza. No le dije nada porque como no iba a decir nada. Bueno, esta noche entonces en la tienda a partir de las 20 horas te podés acercar con entrada libre y gratuita y descubrir un poco la biografía de este destacado loberense.